Mucho se habla en este camino de los negocios y de emprender que tienes que contar una historia, pero ¿sabes tú cómo se cuenta una historia? ¿Sabes los componentes de una historia y los tipos de historias que debes tener en tu arsenal de historias para contar? Te lo cuento todo, valga la redundancia, en el episodio de hoy. ¡Comenzamos! Renuncia Feliz te da la bienvenida al episodio 843. Mi nombre es Marisa y estoy por aquí todos los días compartiendo contigo sistemas simples y herramientas que te faciliten, te agilicen y te simplifiquen el proceso de comenzar tu negocio mientras trabajas para que tengas una renuncia feliz, que es una transición responsable de empleada a dueña de negocio, y tengas tiempo que se lo puedas dedicar a las cosas que realmente importan para ti, como tu familia, tu salud, tu hogar y esas metas personales que están todavía en el bucket list o en la lista de resoluciones. Hoy estamos a miércoles de tema libre, miércoles 18 de agosto del 2021, y vamos a hablar de historias. Porque claro, con este tema de hacer negocio, especialmente cuando estás emprendiendo online, si hay algo potente, algo que engancha, son las historias, son los cuentos. Fíjate que los seres humanos más jóvenes, los más pequeñitos, los niños, los infantes, están cautivados por las historias. Mi niña, por ejemplo, que tiene 4 años, ya casi 5, desde que tiene como 2 o 3, siempre que le cuento algo como si fuera un cuento, ya sea los clásicos, la Caperucita, los Cerditos, o le cuento cualquier historia basada en alguna de las películas, como las de Disney, lo que les cautiva es la historia. Y se habla mucho de que una de las estrategias más potentes para vender son las historias. ¿Por qué? ¿Por qué esto de las historias? ¿Por qué el storytelling? Mira, te lo voy a explicar bien básico, porque un episodio de un podcast no me da para hablar todo lo que se puede decir de las historias, y yo sé algo, pero no soy la más que sabe del tema. Te voy a compartir lo que sé y lo que a mí me ha funcionado. Lo primero es que las historias, y apunta porque la información que te voy a dar en este episodio es básica, fundamental para que entiendas. Si tú no entiendes el por qué ni el cómo lo vas a ejecutar, ¿verdad? ¿Qué es lo que vas a ejecutar? Las historias, para empezar, son relatos que nos involucran emocionalmente, tanto al que lo cuenta como al que lo escucha. ¿Por qué? Porque cuando alguien escucha una historia, un relato, una anécdota de algo que sucedió una vez, inmediatamente se la empieza a imaginar y se involucra emocionalmente con la persona que está involucrada en la historia, ya sea porque se le parece a sí mismo, porque le recuerda a alguien, a su papá, a su hijo, a su hermano, a una vez que le pasó también algo similar. Y es una forma hermosa de generar conexión emocional, empatía, y sobre todo de lograr que la audiencia a la que tú le estés hablando, ya sea en un video, en un podcast, en una publicación, en una foto, en un copy, en un email, se quede enganchada y llegue hasta el final, ¿ok? Así que bien importante entender que el tema de las historias es algo que nos une como seres humanos desde los principios de los tiempos. De hecho, en los orígenes del teatro, cuando empezaron los shows, los espectáculos frente al público, el teatro clásico desde los tiempos de la caverna, desde los tiempos incluso de Grecia para acá, lo que fueron los cimientos de esos primeros espectáculos frente al público eran los relatos de los cazadores, ¿verdad? Salían a cazar, cazaron la bestia, el animal del que van a comer todos, y había que reunirse alrededor del fuego a contar cómo fue esa odisea de perseguirlo y atraparlo, y que te persiguiera, y que te trepaste en el árbol, y que por poco te agarra, y que te atacó, y que peleó. Y el público, que eran los vecinos, los amigos, la familia, estaba cautivado por ver cómo este héroe luchó con un problema y salió airoso y tuvo una victoria, o el desenlace, ¿verdad?, que haya sido fatal o de celebración. Y así es como te presento los componentes principales de una historia. Así que si no estás apuntando, ponle pausa, busca lápiz y papel, que te voy a decir cuáles son esos 3 elementos, lo que compone la estructura de cualquier historia que tú vayas a contar, ¿ok? Número 1, un planteamiento.
al comienzo debe haber el érase una vez, había una vez y dos son tres, en alguna ocasión tal situación, crear ese contexto, ese planteamiento de la situación que se va a exponer. Número 2, el nudo o el problema o conflicto que debe ser resuelto. Y número 3, el desenlace, cómo ese nudo se desenlaza, se resuelve. Esta fórmula, estos 3 elementos de la estructura de una historia, tú los puedes ver en la forma más sencilla, cualquier película de Disney, cualquier película de muñequito, cualquier cartoon, fíjate, cualquier novela, cualquier serie, y cualquier película, incluso de adultos. Fíjate lo que ocurre al principio. Los primeros minutos es el planteamiento, te están mostrando el contexto, el planteamiento de una situación. En un momento dado se empiezan a dar los nudos. Casi siempre hay un nudo central, que es el del protagonista, pero hay otros nudos relacionados a problemas que tienen los personajes secundarios y terciarios. Y al final la historia se trata de cómo ese protagonista o ese actor o ese personaje resuelve el dilema, descubre el misterio, rescata a la princesa, salva a la familia, etcétera, ¿verdad? Entonces, también quiero que apuntes con relación a esto que te estoy diciendo, 5 historias que tú deberías considerar tener como parte de tu plataforma de negocios si estás emprendiendo online. Esto lo puedes presentar en forma de fotografía, en forma de video, en forma de audio, si por ejemplo estás haciendo contenido en audio con un podcast o considerándolo. Lo puedes hacer en tus redes sociales con videitos en tus historias que luego salves en tus highlights. Puedes hacer un live sobre cada una de estas historias. Son 5 historias básicas que tú debes tener, ¿ok? Apunta. Número 1, la historia de quién eres. Y cuando hablo de quién eres, no es que me cuentes la vida y milagro y todas las mascotas que tienes y la historia de tus padres y de dónde naciste y a qué escuela fuiste. Ese nivel de detalle no, si no viene al caso. Pero quién eres, ¿verdad? Básicamente, cuáles son tus valores, cuáles son tus orígenes, algo sobre ti que no sepamos, ¿verdad? Ese es un tipo de historia. Segundo tipo de historia, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué este negocio, verdad? ¿Qué hago aquí? ¿Qué me motivó? ¿Verdad? ¿Cuál es ese motivo que te tiene aquí sirviendo o presentando esta propuesta de valor? Tercera historia, tu misión, tu visión, ¿verdad? Lo que tiene que ver con por qué estás aquí sirviendo. O sea, ¿cuál es tu aportación al mundo, al planeta? ¿Cuál es la causa que te mueve? Cuarta historia, resultados. Y aquí puedes poner testimonios de tus clientes, testimonios de personas que trabajan contigo, testimonios de personas que has ayudado y que han tenido algún resultado con tu producto o tu servicio. Y historia, lo que es la historia número 5, tu propio cambio, tu transformación. La primera historia que te dije es quién eres, ¿verdad? Y la última es cómo pasaste del punto A al punto B. ¿Quién eras antes? ¿Qué problema atravesaste o qué situación superaste y cómo cambiaste y convertiste en quien eras hoy, ¿verdad? En mi caso, sabes que muchas veces te he contado mi historia de transformación de cuando yo era empleada y me moví de empleada a dueña de negocio. Claro, te hago un planteamiento. Las veces que lo he contado te planteo que había una situación, una carrera, un empleo, una familia, un nudo. El nudo en el momento en que empiezo a sentir incomodidad, insatisfacción con esta vida laboral y empiezo a sentirme que tiene que haber algo más allá. Y lo que es el desenlace, que es básicamente cómo resuelvo ese nudo de sentir esa inquietud y logro establecer un plan de acción para moverme de mi empleo, montar un negocio mientras estoy trabajando y eventualmente el desenlace es esa renuncia feliz de la que yo hablo. Así que, ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia? Quiero que anotes estos 3 elementos de la estructura de una historia. Te repito, planteamiento, nudo y desenlace, y que hagas tu lista de las 5 historias que debes tener. No las tienes que tener todas, no las tienes que correr a hacer hoy, pero ponte en agenda, a lo mejor en los próximos 3 o 4 meses, prepara una de estas historias. Digamos que en septiembre vas a montar la historia de quién soy y puede ser un videito corto, 1 minuto, 2 minutos, explicando quién eres, tus orígenes o una foto tuya y lo escribes, ¿verdad? La segunda, por qué estás aquí. La tercera, tu visión, misión. La cuarta, alguna historia sobre tus resultados. Si es que tú eres el resultado, por ejemplo,
tu plataforma es de pérdida de peso y tú misma eres una historia de pérdida de peso, pues tu historia se puede presentar en una foto de antes y después y un copy que cuente cómo comenzó todo, cómo enfrentaste la situación y cómo fue el desenlace. Y por supuesto esa última que es tu cambio, la transformación de cómo eras antes y cómo tu vida cambió ahora que estás haciendo esto, ¿ok? Con esto me despido por hoy. Simplemente te estoy dando un preámbulo. Más adelante voy a seguir ampliando esta conversación sobre las historias, un tema del que deberíamos hablar más, ¿ok? En las notas del episodio te dejo el enlace del libro Será mejor que lo cuentes y El héroe de las 1000 caras de Joseph Campbell. Te los voy a dejar aquí en las notas del episodio. Son libros de referencia con relación al contar historias. Y bueno, con eso me voy despidiendo por hoy. Si tú encuentras valioso este tema de las historias, déjamelo saber con un screenshot. Tómale un screenshot a tu celular en estos momentos donde se vea la pantalla del episodio de hoy y súbelo a tus historias de Instagram tagueándome como @renunciafeliz. Si este tema de las historias te intriga, si tú quisieras que yo te traiga expertas o expertos a hablar de storytelling o que hable más de este tema, también déjamelo saber. Me puedes mandar un mensajito de voz o un mensajito de texto en el Messenger de Instagram. Me consigues en Instagram como @renunciafeliz. También me puedes escribir a través de la web renunciafeliz.com/contacto. En las notas del episodio están esos enlaces. Y con esto me despido por hoy y hasta la próxima. Bye bye.